Vamos a ¿Por pasar. qué ataca con todo Federico el Grande? No, así, es como, es como Pedro el Grande, Muy así bien, insoportable, así, ¿verdad? Sí, muy bien. exige lo No, Va, suyo. Todos los va, esclavos rodeándolo. súper va a tomar dominante. medidas, va a tomar medidas después del anuncio de Suecia y Finlandia de que ingresan a la OTAN. Oye, esa estuvo jugada dura esa, ¿eh? Es jugada dura. Sí, bueno, claro. Yo siempre dije que iba a ganar Ucrania. Ah, bueno, mentiroso. No, esa jugada es dura bueno, porque además la única forma que gane Ucrania es que no gane Ucrania, o sea, que no tenga nada que ver con Ucrania la situación. Y efectivamente ahí se abre un escenario que es diferente. Ahora, esos son países que han tenido un tránsito occidentalista fuerte por mucho rato ya y no era tan extraño, pero no habían tomado nunca la decisión, O sea, todas las sociedades, incluyendo Rusia, se han occidentalizado. por supuesto. Occidente es el paradigma de nuestro tiempo, salvo en algunas partes del mundo asiático, pero incluso China lo es. Sí. Entonces, ese factor de poder yo creo que no está así, pero bueno, en lo corto yo creo que está, estamos en el año 38. Bueno, Eh, exacto. Rusia invade Ucrania es como la guerra civil española, la antesala de la guerra. Eso es lo que No, siento yo, pues se está configurando el mapa, vamos a tener una guerra mundial, y no, el tema del tengo pocas dudas. universalismo que planteas es el tema central de la época, independiente de que estamos súper convencidos en Occidente, de tan aburridos que estamos del universalismo occidental, de que en realidad ahora todo es variado y diferente y heteróclito, pero en realidad lo que se impuso por todas partes fue efectivamente la, la doctrina occidental, a tal punto que los valores más defendidos por el espíritu crítico de Occidente, por los sectores de izquierda, son dos valores fundamentales de Occidente, que son la democracia y los derechos humanos. O sea, la disputa ahí, y ahí es donde aparecen los que astutamente dicen, bueno, pero mientras se legitimen las autocracias, hay esperanza para otros modelos de sociedad. O sea, en particular, eh, la tranquilidad de China depende mucho de que haya muchas autocracias dando vuelta en el sistema. Claro. Le conviene que siempre esté Arabia Saudita. Que siempre esté Arabia Saudita, que siempre en Rusia hay Corea alguna del cosa Norte, media complicada, que esté Corea, pero que además estén los, los maduros, ¿ya? O Respecto a sea, China, hay una cosa que es muy interesante que es escuchar a los defensores chinos, defensores de China, de derecha, ya no sin matiz, no sé qué, porque defienden, ¿cachai? Porque en el fondo ahí es donde uno se pierde, digamos, si bien obviamente tiene un origen que uno podría, obviamente en la lógica bipolar, instalar en la izquierda, el maoísmo, etcétera, pero por ejemplo toda esta idea de la unidad nacional, porque en China hay partido único, pero en rigor la ley no lo impide que haya otros partidos, pero tienen que ser partidos nacionales. O sea, imagínate, tenéis que armar un partido en cada una de las provincias que son cada uno un país grande, ¿ya? Entonces, ahí tú escuchas, a mí me ha tocado leer, escuchar a alguna gente que vive en España, aquí en Latinoamérica, estudiosos chinos que ya están hace años acá, académicos. Incluso, insisto, algunos del mundo derecha y defienden absolutamente, no entienden que haya ahí una dictadura en el sentido clásico. Entienden, de hecho, que los conceptos de Occidente para definir democracia, liberalismo, etcétera, quedan cortos para poder llevar todo junto a una sociedad de 1.400 millones de habitantes. Entonces, claro, la categoría se queda corto, lo cual por supuesto también es un ejercicio facilista para quienes gobiernan, pero es complejo. ahora Porque además, yo perdona, porque además el modelo ha sido sí. exitoso. Porque además el modelo ha sido exitoso. O sea, me parece que esta conversación es la más interesante y la más pertinente en función del cuadro global al que estamos asistiendo y en el que la política contingente nos hace entrar a una cloaca o a veces a un jardín infantil, más bien. No sé si vieron en uno de los uno al día que mandé hace un tiempo, que hice uno cortito porque añadí un video de Ray Dalio, que es un gran inversionista de Wall Street desde los años 70 y el tipo, sorprendido por la crisis de Estados Unidos en los 70 se mete a fondo a estudiar historia económica
¿no? Y habla de la economía política, de un concepto que en general las tecnocracias no hablan, de cómo el valor de una moneda está íntimamente relacionado al poder político de un imperio. Y él dice, ¿no? Los imperios empiezan a declinar cuando ocurren una serie de cosas, ¿ah? Y las va detectando como un patrón en toda la historia de los imperios de Occidente de los últimos 500 años, imperio español, holandés, el británico, etcétera. Y en la etapa final, ¿no? Hay una incapacidad de respaldo de la emisión del dinero, de altos niveles de endeudamiento. Y es lo que dice él exactamente ocurre a partir de la pandemia en Estados Unidos, ¿ah? Como un momento de no retorno del dólar como eh, eje articulador del poder imperial de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos de chiquillo, él dice, es muy elegante porque es un video muy bien elaborado, ¿no? Con sus videos gringos que son súper pedagógicos. Estamos acá, ¿ah? Esto es lo que va a pasar. Ya hay un imperio en declinación, ya hay otro que está desafiando. Y entonces su predictor es la caída del dólar. La caída del dólar como episodio final de la caída de De Estados Occidente. Unidos, del ciclo, no, del ciclo de Estados Unidos como potencia hegemónica después de Bretton Woods, ¿ah? El orden que se inaugura terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero, Eh, pero ¿hay occidentes en Estados Unidos? O sea, la caída de Estados Unidos, ¿qué? ¿Para que se mantenga bueno, como Europa? ¿Bien? por supuesto que sí. ¿Ah? Por supuesto que Occidente es mucho más que Estados Unidos. No, sí sé, pero... Esos ya son temas culturales complejos. Lo que te hablo es de que no vas a tener el poder norteamericano como eje articulador del orden global, porque el dólar desaparece de escena como la moneda de referencia de intercambio, y como el tipo, bueno, no es un analista marxista, es un inversionista, es multimillonario, es un tipo que ha comprendido la lógica de funcionamiento del mercado y del dinero. Pero a partir de aquí, de una reflexión política. A mí me da susto. Sí, no, pero yo creo yo creo que la situación de Occidente, así en términos civilizatorios, está en el límite de situación terminal. O sea, mi impresión es que hay momentos en los cuales tu triunfo es un triunfo como pieza de museo, ¿no? Hay algo de eso en el triunfo occidental. Los chinos son el mejor ejemplo. Tienen un nivel de planificación extraordinario hacia el futuro, una planificación que, ojo, no una planificación así cuadrada, sino que una planificación con capacidad de movimiento. O sea, no son tipos que se les desarma el escenario y se quedan sin nada. Eso no les pasa a los chinos. Eso más bien pasa en otras formas de comunismo e incluso en otras formas de tecnocracia, básicamente. O sea, los tecnócratas muchas veces se les desarma el panorama y ya no ven. ¿No? Le pasó a la tecnocracia chilena con el Transantiago, por ejemplo, eso es muy claro. Lo que le pasa muchas veces al Frente Amplio. El Frente Amplio le cambian el escenario y es como, ¿y ahora qué? O sea, no sé qué hacer. Eh, Esa situación de en blanco. ¿Ya? Entiendo que hoy día se suspendió el comité político, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es como, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿ah? Entonces, claro, a mí me parece que en general Occidente está en una situación bien límite. Y además los chinos tienen una gracia, es que tienen una doctrina, que es una doctrina así como la doctrina de Confucio es como la Biblia, ¿no? Es una cosa amplia, que te permite un juego, te da una línea de trabajo, pero te permite juego. Y que además tiene principios que son rectores, o sea, que ellos saben que los tienen que ocupar. Por ejemplo, un principio rector que se nota mucho en la política china, es una frase de Confucio que dice eh, que quien no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo podría gobernar a los demás? Entonces, los chinos, no, por eso los chinos no son expansionistas, porque siempre dicen, oye, verá, primero, estoy gobernándome yo, o sea, soy capaz de controlar mi escenario. Muchos países se dedican a decir, a desgastar recursos diciendo, bueno, yo no me estoy gobernando a mí mismo, pero voy a solucionar el problema por fuera, ¿no? Y salen a reciclar problemas y vuelven,
lograron ganar un poco de popularidad, pero no resolvieron el problema. Entonces, creo que en ese sentido hay una gracia, hay un aprendizaje que hacer, porque en el fondo la racionalidad tecnocrática, instrumental, como se quiera decir desde el punto de vista de la sociología o la economía, es una racionalización que ha demostrado tener cierta falta de sabiduría. Y en ese sentido es donde se está jugando, a mi juicio, esta guerra, una guerra que de alguna manera, efectivamente, como dice Mirko, nos lleva al inicio de la segunda, al inicio de en ese límite, en ese lugar límite entre la Europa occidental y la Europa oriental, siempre han tenido algo que ver las guerras. O sea, la Primera Guerra Mundial es la relación entre está en el límite, está en Bosnia, parte de la crisis, con la muerte del archiduque, en fin. Después tiene la invasión de Alemania a Polonia, justo también ahí en el límite, y ahora estamos un- justo al lado, digamos, con Ucrania-Rusia. Entonces creo que ahí está, en este caso con dos países que ya sí son muy parecidos desde el punto de vista, pero donde está la crisis Occidente-Oriente. No, y ya Putin demostró que el tema no era la eventual presencia de nadie en Ucrania, el nacionalismo, porque van por Transnistria, ¿no? El sector ucraniano, el sector prorruso de Moldavia, ¿no? Que está mucho más hacia Occidente. Entonces ya todo el argumento retórico inicial queda desvirtuado. Ellos están en la construcción de la Gran Rusia. Ese es el sueño personal de Putin, eso es lo que lo anima, lo que lo moviliza, está el filósofo que lo inspira, ¿no? La gran madre Rusia. Hay una... Donde haya un ruso, ahí donde haya un ruso, ¿no? Ahí va a estar la bandera rusa independiente y que sea de otro país. Más allá, digamos, del tema específico de la guerra, de la invasión ruso-ucrania, pero esto que estamos hablando, yo creo que es un tema súper fascinante porque uno trata de llegar a una conclusión así como pensando desde el punto de vista como del deseo, así como cuál podría ser, qué teoría, qué ideología, qué sistema político, qué Yo la sistema tengo, yo la cultural tengo. habría que abrazar. Y entonces ahí en general aparece el liberalismo, ¿ya? El liberalismo político-económico. Y de alguna manera tiene muchos elementos. De hecho, para nosotros que estamos acá en Chile, en Occidente, etcétera, uno incluso naturaliza, insisto, estos son los típicos temas que son más allá de izquierda o derecha. Cuando tú analizas tu vida cotidiana, tú haces una sociología de la cotidianidad de la vida, en general te parece el liberalismo como un lugar grato, ¿eh? Un lugar interesante, agradable, de libertad, etcétera, también de encuentro y todo. Y eso, entonces, hay una naturalización y uno ve que en general se anota triunfo. Pero cuando uno mira el panorama más allá de tu continente, tu subcontinente, lo que estamos hablando ahora, está absolutamente en crisis. Mira, yo pensaba, yo insisto en esto, con el tema de China, a mí me gusta sobre todo buscar, digamos, las defensas que no vienen desde los mundos cercanos a la izquierda, sino todo lo contrario. Si se encuentran en lo que estamos hablando acá. Mira, piensa de los escritos de Buyur Han que hizo a comienzos de pandemia, muchos más, pero ahí era muy nítido. O sea, había un dejo, era como que, ¿en qué parte lo financia el gobierno chino? Y claramente no es eso. El tipo, el nuevo Foucault, para ponerlo en términos filosóficos, y finalmente, de pronto, en esta falta de sentido que te entrega el capitalismo, que es una crítica que se puede hacer desde distintas ópticas, desde la izquierda, desde la ultraderecha, desde los nacionalismos, etcétera, esa crítica, y de repente aparece ahí un aroma de que parece que hay más comunidad en China que en lo que te ofrece este liberalismo que te deja a la intemperie muy frío. Eso yo creo que es un tema súper interesante para ir conversando. Sí, yo No, ahí, yo no ahí no estaba sé. en la tecla de ideario ideológico de mundo, yo creo que todos están en crisis. No, yo pensé que te refería al tema de para dónde va todo esto, ¿no? ¿A China? O Ahí, sea, ahí, yo, mi, bueno, eso es lo que digo. ahí mi tesis, ¿para dónde van todos estos conflictos? Si China no sale de sí misma, si en términos no quiere salir de sí misma, si Estados Unidos está en decadencia, si los rusos están reviviendo la historia de conflagraciones globales entre Occidente y Oriente en Europa. Está la Fox nomás, pues, ¿no? Ese no vamos a ninguna parte y vamos a todas partes a la vez. Sí, no, yo creo que
yo creo que la guerra ya no, la guerra grande, ya es evidente que se evitó de cualquier modo. Da lo mismo la manera, pero se evitó. Y en ese sentido, ahora, es evidente que como época me refiero en sentido histórico, digamos, quedó pendiente la guerra de transformación. Siempre hay una guerra que marca el hito del cambio de periodo. Y el cambio de periodo de la decadencia de Estados Unidos, la entrada de China, qué sé yo, se quedó sin su guerra proporcional, en el sentido estricto. Eh, y entonces probablemente tengamos un cambio de mando blando, ¿no? Así como en cámara lenta y fome, ¿ya? Pero sin guerra y eso siempre, entonces, ¿pero por qué? Cuando no pasa la guerra, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que probablemente sigamos en este ciclo que hemos tenido 2011 en adelante de grandes cantidades de protestas a nivel mundial de manera constante. Eh, Porque efectivamente hay una situación y eso se resuelve muchas veces con un conflicto estructural, un conflicto que todos tengan que alinearse. Entonces todos dicen, "Ah, estamos acá, están los demás están allá y eso ordena el mundo". Lo que está claro en todo caso es que efectivamente la globalización económica permite evitar en algún sentido la, eh, la posibilidad de que hayan guerras más grandes, porque a nadie le conviene, pero al mismo tiempo lo que no puede evitar es que los niveles de desestructuración social nacional e internacional sean gigantescos. Es cierto que esta guerra ocurrió igual, desmintiendo de alguna manera que no hayan actores que estén disponibles para perder plata en el camino, pero igual efectivamente han logrado amarrar en parte posibles, eh, posibles escapes de terceros a través de ese tipo de medidas más económicas. No se llega a ser cierto, a mí me parece fantástico Borrell, ¿no? Borrell que en representación bueno, en representación de la Unión Europea estuvo en Chile hace poco, en una situación un poco ingrata, porque fue a portarse bien, a ser decente para ir a decir, oye, tenemos este tratado de libre comercio, hay que Dime. firmarlo. Entonces le Espérate, empiezan a hacer las fue a preguntas, hacer eso, vino a hacer esto, vino a hacer esto. claro, y le empiezan a hacer preguntas y preguntas, y él dice, disculpe, si Chile no quiere firmarlo, yo no tengo ningún problema, o sea, como me voy, no me pasa nada, pero no, Next. porque los periodistas le pedían así como, bueno, pero explique por qué Chile tendría que firmarlo. Entonces decía, bueno, sí, mire, si no, lo que pasa es que para nosotros es importante porque es el primero de un tipo de tratado distinto y qué sé yo, pero bueno, que si no quieren firmarlo o quieren tomarse el tiempo, tienen todo el derecho, no hay ningún problema. Entonces fue una cosa media absurda la situación porque Borrell estaba en medio de toda la guerra y tomó el tiempo para ir a esto. Bueno, pero recuerdo a Borrell por lo siguiente, porque él, el Cumpliendo día uno de la una guerra, una ley del padrino. sí, Así es, sí, cumpliéndola. sí. Y él, los primeros días del conflicto, él dice, a ver, las sanciones económicas son importantes, pero no nos perdamos, las guerras son guerras, ¿no? Y no se ganan con sanciones económicas. Como a las 2 semanas, cuando vio que no iba a haber nada más de la OTAN, entonces sale diciendo en un discurso muy grandilocuente, diciendo y apuntando a la presidenta de la Unión Europea, diciéndole así como tremendo logro el que han hecho, han convertido las sanciones económicas en un hard power, dice. ¿Ah? Sí, pues. Y han sido capaces, pero eso es porque ya tenían que salir a vender, o sea, ya directamente. Pero es el problema también de la old school, ¿ah? Frente a fenómenos emergentes, po. Justamente Mm. el Borrell es old school. Sí, pues. Y ahí entonces poder duro, ¿quién tiene más misiles? Pero Y además, como fíjate que Putin, además, pero no. y Borrell es un temazo en sí mismo, ¿ah? Porque Borrell es el típico personaje en política al que le quedaron, así como Gabriel Valdés, le quedaron debiendo la presidencia de la República. ¿Ya? Un tipo súper respetado y por lo mismo súper temido, que no les cae bien a mucha gente porque el tipo es poderoso en sí mismo, ¿no? Y, pero es interesante la relación que ha tenido con el gobierno de Sánchez, porque Sánchez, a quien todo indica que no le parece muy grato que esté Borrell cerca, digamos, ¿no? Siempre ha tratado de sacar
¿no? De llevar para afuera. Pero lo hace con decencia, o sea, lo saca y lo lleva a un tremendo cargo internacional, lo mete, hace el lobby que hay que hacer para que llegue lo más alto posible. O sea, Funeral vikingo. claro, claro. Pero resulta que eso es muy llamativo en Chile, ¿eh? Que cuando tú quieres deshacerte de alguien, solo te deshaces, es como una cosa así penosa. O sea, es la confusión total, es como, es que hay que votarlo. Ay, ¿cómo se hace? En la basura. ¿Ya? ¿A quién no la ha Desentendiendo por... pasado, pues, cabros? ¿A quién no la ha pasado? Como lo que le están haciendo a Desbordes en RN. O sea, eso pasa todas las, o sea, pasa casi por cada semestre tú tienes un par de nombres que claro, que igual quedan dentro del sistema, pero que quedaron heridos de batalla de manera definitiva, quedaron invertebrados, les cortaron la columna. Entonces, esa cuestión, frente a la conducta fina, elegante entra en cuando salió del gobierno Borrell, Pedro Sánchez lo puso en el discurso al lado de él. O sea, así como sales del gobierno, pero sales por arriba, ¿no? Eh, y un personaje que le resulta profundamente incómodo, que probablemente no quisiera ni verlo cerca. Entonces, ahí hay una serie de cosas que yo creo que Borrell simbolizó en este último proceso. Creo que en Chile incluso, en medio que le estaban diciendo que no, lo mandaron de paseo al norte. Yo me imagino al pobre Borrell teniendo que decir, sí, ya, ok, voy porque es una invitación, ¿no? Entonces, pero estoy en medio de una guerra, no sé si, no sé, o sea, estoy en medio de una guerra, me están diciendo que no al tratado, ¿ya? O que hay problemas y que lo van a cambiar y qué sé yo, no sé. Cosas que pasan. Dabañino, tráenos de vuelta a Chile. Y tenemos borrador. 499 artículos para los regalones. Parece hasta número cabalístico, o quizás de picada nocturna. ¿Se acuerdan del 777 o de Serrano 444? Pero más allá de si es número de la suerte o no, ahora empezamos a hablar con un texto encima de la mesa, con el resultado de 10 largos meses de debates y controversias. ¿Y será importante el contenido o el debate público será, como casi siempre, a pura frase hecha o cuña vendedora? La duda queda instalada. Llegó el momento. Que se hagan cargo los padrinos del análisis político Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga. Aquí comienza La Cosa Nostra. Hay borrador. O sea, hay borrador. 499. El récord ¿Salió así ese número o alguien lo forzó al final? Yo Está creo que suena forzado. súper bien. Está forzado, porque es otra señal del capitalismo, es una oferta. Me recuerda... 499. 490. Obvio, llévelo por 499, la nueva 499. Constitución. 499. Listo, Porque si es 500... No, 500 era no. Claro, porque tenía que tener juego. Me recordó la constitución de las 50 leyes del poder del padrino, ya lo hemos contado varias veces, partieron en 13, después 17, después 21. Sí. Siempre se fueron pasando y finalmente forzamos al creador. Tampoco son 50. Y tampoco son 50. Tampoco son 50. No. Está bien. Tenemos borrador. Y la pregunta que hacía Jaime, respondámosla al tiro. ¿Cuánto importa lo que hay de fondo? ¿Cuánto importa que ya esté el borrador si se abre un capítulo o en realidad la inercia, lo que viene ya en las últimas semanas, pre-borrador, que en el fondo es atrincherarse en el apruebo o en el rechazo por otras razones, más allá del texto, es finalmente lo que va a primar de aquí al 4 de septiembre? ¿Cómo lo ven? Yo creo que lo importante para el resultado del plebiscito va a estar dado por la campaña que parte oficialmente el 4 de julio. Lo que se diga ahí, o lo que no se diga, y quien lo diga, va a ser relevante. El resultado va a ser estrecho, pero naturalmente va a ocurrir que ha salido en esta democracia ocular de la que habla el colega Marco Moreno, el amigo Marco Moreno, ¿no? Se van a ver menos las cuestiones performáticas de la discusión, y ya vamos a estar más en textos duros.
Y eso yo a mi juicio creo que va a ir achicando la brecha que hay hoy entre el apruebo y el rechazo. Se aplicará la máxima caballo alcanzado, caballo ganado, falta mucho, va a depender de la campaña misma, pero no, me resulta, en lo personal, mi tincada, mi opción es que naturalmente va a ganar el apruebo, eh, pero esto abierto a sorpresa y a que gane el rechazo, ¿no? Como tincada, como sensación, porque queda mucho, porque nadie puede predecir lo que va a pasar, a eso me refiero, queda demasiado tiempo. En términos de contenido, yo simplemente quiero leer lo que escribe mi amigo Iván Weissman en su el mostrador semanal, que llega a una base de correo y que es muy requerido porque un newsletter de pago, muy requerido en Sanhattan y en el mundo financiero local, muy influyente ahí. No se dice las primeras lecturas. Un banco de inversión líder en Wall Street e influyente en el mercado local mandó un informe preliminar a sus clientes este domingo en el que dice que el borrador es menos radical de lo que muchos anticipaban y con el énfasis puesto en reconocer derechos sociales. Comillas. No vemos una amenaza a la propiedad privada o al rol del mercado en la economía chilena. Sí vemos una economía donde el Estado tendrá un rol mayor, habrá una subida de impuestos y mayor regulación e incertidumbre para tres sectores: minería, salud y pensiones. Es decir, después de tanto darse vuelta, quedamos en lo que era obvio. Punto. Y lo dice un banco de inversión en Wall Street, eso es lo Esa es la importante. gracia, pues, bueno. ¿No? Está claro, ¿no? Sí, y creo que no nos vamos a mover de ahí. Sí, la verdad es que efectivamente, a ver, de hecho, varios de los rasgos que dijimos alguna vez en los seminarios se dan. Eh, yo había terminado la presentación diciendo larga, pero no precisa. Para bien o para mal, hay gente que le gusta eso, que sea más imprecisa. Es decir, deja en resorte de ley muchas cosas. Mantiene muchas cosas, ojo, hay muchos párrafos. Yo voy a hacer en estos días la comparación más científica, pero así leyéndola, hay muchos párrafos que de hecho tuve que revisarlo y efectivamente eran idénticos a la Constitución del 80. Por de pronto, todas las medidas para destituir al presidente son idénticas. No hay diferencia. Entonces, porque se había hablado de que no, que plebiscito revocatorio, no, acusación constitucional con las mismas condiciones. Hay muchas cosas que están exactamente igual, sobre todo las cosas de procedimiento. ¿Es una oportunidad perdida o está bien? Miren, esa es otra discusión. ¿Ya? No, yo tengo mi opinión, pero esa es otra discusión. Ojo que en el borrador, no voy a decir que no hicieron caso, porque sería una cosa insultantemente soberbia, pero ocurrió un milagro. La primera página del borrador no dice nada terrible. Justo quedó ordenada de una manera tal que plurinacionalidad no aparece en la primera página. Entonces, y otras cosas polémicas están ahí con tranquilidad. Efectivamente, de hecho se parte con la forma de Estado, ¿no? En el borrador. Eso va a cambiar porque hay una serie de justificaciones que dicen por qué está en ese orden, en fin. Efectivamente, pero es un texto que suspende, y es una cosa que en la derecha hace rato que debería haber estado más bien agradecida, suspende el juicio respecto, lo hemos señalado acá, a modelo económico. Suspende el juicio por completo, no se mete en ese territorio. Hay temas que pueden generar una incertidumbre desde el punto de vista de los derechos de propiedad, hay una serie de cosas. La verdad es que no, porque todo eso, prácticamente todo eso queda, más allá del dicho general, queda en resorte de ley. De hecho,
es una constitución larga y por eso digo, es imprecisa, para bien o para mal, guste o no guste, porque deja muchas cosas, muchas cosas a la ley. Una cosa que es una polémica importante en el mundo de los constitucionalistas, porque se dice, ¿por qué entonces un texto largo que deja demasiadas cosas al imperio de la legislación? Y porque ese es un criterio que nosotros nos explicó en los seminarios el mismo Gaspar Domínguez, que es súper simple, que es práctico, que es que en el arbolito de decisiones se llegó en tal artículo a tener los 2/3, en el siguiente se llegó a tener los 2/3, y en el siguiente que precisaba más no se llegó a los 2/3, y entonces se queda para ley. Quede lo abierto que quede. Que es un criterio, que tiene algún nivel de problematización, pero que es un criterio. Entonces, yo diría que efectivamente el texto aparece. El problema, la pregunta que uno se hace es, ¿el texto tendrá la oportunidad, la posibilidad de jugar el juego? ¿De jugar el juego como texto? ¿O será la convención la que siga siendo la gran protagonista del asunto? Esa es la gran duda que queda, y además a mí lo que me parece más preocupante de las últimas 2, 3 semanas, que yo creo que había una oportunidad, o todavía queda incluso, una gran oportunidad para la convención, una tremenda oportunidad de ceder un poco, de decir, en términos, no estoy hablando del texto, estoy hablando de ceder políticamente y decir, miren, cometimos errores, ¿ya? Ya lo dijimos acá, qué sé yo, y de verdad da la impresión de que uno lo escucha y es como, no hay comprensión de eso. O sea, de verdad, cada cosa, la sensación que tienen, la convicción autocomplaciente que hay en la convención es que cada cosa que han hecho es histórica. Histórica en el sentido extraordinario, ¿no? Claro, y si todo es histórico, nada es histórico. Entonces, y tú dices, bueno, pero a ver, si la Constitución por sí sola, lo que fuera, era histórica, o sea, súper histórica, no solo porque era histórica, porque cualquier Constitución es histórica, sino porque efectivamente el procedimiento de realización la hacía histórica para Chile de manera evidente. No necesitabas hacer histórico cada jugada. Pelé y Maradona también le pasaban la pelota al compañero que estaba a 3 metros de vez en cuando. ¿Ya? No siempre agarraban la pelota para hacer un gol histórico. Entonces, yo creo que ese tiempo todavía queda un poco para poder dar un gesto de menor grandilocuencia. Tú mencionas ahí el tema del borrador, y yo justamente quiero, o sea, si el borrador, si el texto va a tener la posibilidad, digamos, de desplegar, ¿cierto? O si será la convención en esta dualidad. Creo que los tres estamos de acuerdo, quizás por entradas distintas, que la mejor noticia de este borrador es que pone fin al periodo de la convención. Y lo hemos dicho en variados espacios, que habrá seguramente un tiempo más adelante que quizás se va a evaluar de manera más calma finalmente las luces y sombras que tuvo el trabajo convencional. Yo lo he planteado varias veces, creo que efectivamente hay un ejercicio democrático interesante que hay que evaluar, insisto, desprejuiciadamente, respecto a cómo funciona un parlamento de estas características, con este nivel de heterogeneidad. Para ponerlo así, para poner el dedo en la llaga, yo que, por ejemplo, apoyé a una tía de furgón, lo digo a propósito, tiene nombre, tiene trayectoria, tiene muchas más cosas, pero pongámoslo así, como le gusta, digamos, plantearlo, digamos, cuando tú quieres denostar. Bueno, la tía de furgón. Tía de furgón. Esa es su capacidad. ¿Y por qué se hizo conocida? Porque se ponía un traje de Pikachu y salía a bailar, digamos, en las marchas y salía a alegrar las marchas. Y esa persona está en la convención, como muchas otras. Y entonces habrá que evaluar en algún minuto, y me parece razonable. Alguien podrá decir, en realidad, ¿sabéis que parece que no queremos en los parlamentos, no queremos que estas cosas tan grandes, imagínate como una constitución, después cosas igualmente grandes, no tanto como hacer leyes, estén en estas manos? Y ahí me parece que es una discusión legítima cuando se da honestamente, ¿ya? A mí me parece, yo prefiero eso, ¿ya? Yo prefiero ese caos, porque entiendo que ese caos, lo he dicho
a lo largo de todos estos meses, y por eso, perdonen que comparto una sensación media personal, que los aburra con esto, Mirko, Alberto, yo he decidido no meterme mayormente en, en mirar, en seguir. Alguna gente me pregunta, oye, la Pikachu, hemos hablado creo que 4 veces desde que fue electa, ¿ah? Y no hemos visto 2. Nunca he ido a la convención, tengo hasta pase para ir, no sé qué. No, dale, vamos, que hagan lo mejor. Por supuesto, no implica que nadie tenga que meterse. Pero lo que quiero decir es que hay un tema de proceso que me parece que es lo fundamental del proceso de la convención, que es la capacidad de construir este texto de esta manera heterogénea, paritaria, de lo que se ha hablado. Eso, por razones, por errores propios y ajenos de ambos, tuvo mala prensa. Y eso es un hecho. Así que en este minuto es lo mejor que ha pasado, que se acabe la convención. Respecto al borrador, a lo que queda, solamente decir una idea rápida. No sé si te acordarás, Alberto, que cuando estaba ahí en tu candidatura presidencial en el Frente Amplio hace 5 años atrás, y nos conocimos, empezamos a trabajar juntos, yo te decía que es una frase que yo utilizo siempre, ¿eh? Cuando participo en cualquier campaña que me invitan, nada más que yo prendo con agua, así que ya voy, ya, listo, si es mi amigo, no sé qué, me asumo. Siempre digo, mira, no te preocupes de los votos, no te preocupes de los votos, preocúpate de los apoyos, ¿ya? A mí me parece, cierro con esta idea, que lo que ha pasado en estos días con este borrador, ¿eh? Que me ha llegado, y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, les ha llegado por 10 grupos de WhatsApp distintos, ¿ya? Y seguramente no está llegando a todo Chile, porque estos son grupos interesados, no son millones de chilenos y chilenas que les está llegando a su WhatsApp, a su correo electrónico o por otra plataforma. Son unos cuantos miles, no sé si alcanzará para centenares de miles. Me consta que deben ser unas cuantas decenas de miles, ojalá unos pocos centenares de miles. Bueno, eso tendrán que ser, estoy pensando en el mundo de la prueba, que es el que a mí me interesa, tendrá que ser ese músculo, el que sí haga el ejercicio, que puede ser bizantino, latero, y que no tiene que ver con que en realidad el vecino lo haga, tiene que ver con que uno se meta, y entonces uno mismo encuentre, no espere ninguna cartilla, ningún programa, ni que el gobierno diga, ni que el Boris, ni que no sé qué, no. Uno mismo de repente encontrar lo que leyó, le gustó esta entrevista, vio por aquí, vio por allá, y se quedó con un par de elementos. Y con eso empieza a jugar en sus propias redes sociales, empieza a jugar con el vecino en la pega, etc. Yo creo que si ese músculo se articula, y fíjate que yo veo ahí brotes verdes de nuevo en esta última semana, recién con la irrupción del borrador todavía tosco, sin armonización, sin las transitorias, que va a ser importante el tema de las normas transitorias, ahí puede haber un ruido, ojalá que no lo haya, que yo veo que efectivamente puede recuperar músculo, ya no la convención, incluso no solo la nueva constitución, sino poder cerrar este proceso abierto, arbitrariamente lo digo, el 18 de octubre del 2019, de manera virtuosa, es decir, que genere más futuro y que no quede trunco, porque eso sería, yo creo, un trauma que no sé cuántas décadas tendría que pasar para que la sociedad chilena se recuperara. Eso es lo que yo veo ahora con el tema del borrador, esa es la gracia que yo veo, que se mueva, que circule, en fin, esa es mi expectativa de alguna manera también. Ahora, yo creo que la convención está, o sea, yo considero que, por ejemplo, creo que hoy día o ayer vi la entrevista de Giorgio respecto a que ve abiertos los 2 escenarios de apruebo o rechazo. Y eso... Lo criticaron harto por la entrevista. Sí, la verdad es que no sé cuál era el objetivo. Yo no tengo una crítica en particular. Yo tampoco, pero sí. Porque me parece que lo que dice es perfectamente posible y está bien. Además que una autoridad, entonces perfectamente puede haber evitado cometer alguna clase de error más grave. O puede haber sido que se da cuenta que hay un partido dividido en 2 y ser una prohibista a todo dar no es conveniente. Puede ser muchas cosas, pero en cualquier caso, no tengo claro cuál fue el objetivo. Ese fue más bien, si me entusiasmara en hacer una pregunta o una crítica, sería fundamentalmente esa, sería preguntarme cuál es el objetivo que había detrás. Pero más allá de eso, creo que marca un poco el clima dentro del gobierno, porque hoy lo que puede estar complicando la convención y a la constitución nueva es lo que no hay. ¿Ya? O sea, tiene una constitución larga, de momento sería la más larga en artículos del mundo, pero resulta que el problema podría ser lo que no hay, lo que falta.
Y nosotros lo veíamos en la encuesta, la gente echaba de menos los temas de seguridad y los temas económicos. Y todo parece indicar que el gobierno no ha sido capaz de salir de esa prisión y su gobierno se evaluará a partir de esos criterios. Y la verdad es que eso se ve, y la convención y la constitución podría ser evaluada brevemente, en corto plazo, a partir de esos criterios. Y un rechazo ni hablar, dejaría al gobierno en una posición, aunque se, se desprenda del bulto, aunque pase lo que pase, sería terrible, catastrófico. Entonces, lo interesante es ahí, yo insisto, creo que efectivamente creo que efectivamente ganaría el apruebo, y creo que las razones que estuvimos analizando en el seminario último, donde Axel Callí planteó el tema, que es un tema real, de que las encuestas, todas las encuestas, cual más, cual menos, tienen una imposibilidad estructural de llegar a poder representar a los sectores, al 20% más pobre, por decirlo así. Y a los jóvenes que se meten, que es la tesis de Callis. Votan los jóvenes, ganan la prueba. Pero está hablando fundamentalmente, además, de los jóvenes de sectores populares, donde efectivamente eso en quienes hacemos encuestas sabemos que esas respuestas son muy difíciles. Pero ojo, que nosotros con nuestra encuesta en su momento dijimos 79 para la prueba. Entonces, también, y fue 79. Ahora nosotros no hemos dado ninguna predicción, porque lo que hemos dicho hasta ahora no es predicción, simplemente la observación del momento y tratar de entender el fenómeno. Pero pasan las semanas, y eso es lo que me parece importante, pasan las semanas y la cosa más o menos empieza a ganar alguna solidez. Es cierto que, por ejemplo, ahora se acortó aparentemente la brecha, pero estamos hablando de un escenario que todavía no parece despertar una cierta sensación de lo damos vuelta, ¿no? Y de energía vivificante. A mí lo que me preocupa más que el resultado es la energía vivificante del proceso. La sensación de que esto es una estructura vital que merece nacer. Y eso creo que es algo cuya magia se ha perdido, al igual que uno pierde la magia cuando le empiezan a hablar la mamá o la abuela o el abuelo o el papá de su hijo o nieto, o la hija o la nieta, diciendo, es que tú no sabes lo fantástica que es, lo maravillosa que es, las notas que tiene, las cosas que ha hecho, qué sé yo. Y claro, a las primeras 2, 3 tú dices, qué interesante, y a la 15ª, a la 20ª, a la 30ª ya estás, pero qué insoportable, ¿no? Los cuidados del sacristán, ¿no? ¿Quiero comentar algo más de la convención, Mirko? Si no, yo tengo otro tema. No, suficiente. Habrá mucha convención para adelante. Sí, pero sabéis que deberíamos haber hablado al revés, porque podríamos terminar en esta parte sin la convención, a ver, así como ya haber terminado el podcast. De hecho, podríamos terminarlo y deberíamos partir con gobierno. Claro. De hecho, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer un ejercicio. Yo no, este es un ejercicio, este es un riesgo ya, este es un riesgo absoluto el que voy a hacer, porque me voy a desnudar frente a ustedes. Qué horror. Qué horror. Cuando uno se desnuda... Este sería tú estás en una fase desnudista. Mayor no estaba en el teatro El Seina, pero yo sí, estábamos desnudos. No, cambiándonos de ropa. Que Darío está en una fase desnudista. O sea, esta semana ya lo vi en un video donde habla en tercera persona de sí mismo. Estuviste a punto de ser bloqueado en mi Twitter. En tercera persona de sí mismo, es como Caselli, ya es otra cosa. Desgraciado, me hizo un troleo, weón. Tuve que después bloquear como a 30 weones que se pasaron de rosca, que creen que la weá es en serio. Oye, quiero hacer un ejercicio de desnudismo. Nunca hay derecho a wear a un hombre porque le salen tetas. Esa weá tenganlo. A nadie, compañero. Ni un hombre ni una mujer, a nadie. ¿Ah? La tercera teta. Dije. Ya. Oye, ¿cuál es el gesto de desnudismo que quiero hacer? Quiero contar que ayer, porque tú sabes que yo tengo Twitter igual que usted, entonces yo
Twitter en realidad, si lo pienso bien, lo uso para 3 cosas, que yo creo que es para lo que hay que usar Twitter. Fútbol, farándula, política. Frente a la tele, celular en la mano, viendo fútbol, farándula o política, el Twitter es súper agradable. Y uno va comentando y no sé qué, entonces otro te responde, es divertido. Yo lo hago así. Los domingos en la noche, ahí voy haciendo zapping entre los 3 programas de televisión abierta, no sé. Y entonces de repente me encuentro ayer el desnudismo es, uno no menciona cuando hace un tuiteo incorrecto, de hecho trata de borrarlo, ya uno no puede borrarlo si se tiene que hacer cargo, trata de tuitear varias cosas para que aparezcan otras, y sumarlas. Porque ayer estaba yo mirando a la ministra Janet Vega, muy bien calificada por este mismo panel, por este trío, hace un par de semanas atrás en el seminario. Y ¿sabéis qué? No la vi desde el comienzo, la vi un ratito, 10 minutos, porque estaba haciendo zapping ahí jugando. No había básquetbol en la tele, si no habría estado en la NBA. Y mirando a Janet Vega, entonces, bien, en forma, hablando, categórico. Y de repente aparecen los presos políticos. Entonces yo dije, ¡oh! Y Janet, sí, hay presos políticos. Entonces la primera reacción es que así, ¡oh! Me apreté. Entonces dije, la va a cagar. Pero ¿sabéis qué? Lo hizo en forma, en el tono, que de hecho es lo que destaqué en mi Twitter, en mi fallido tuiteo, pero le puso y volvió el tema y le puso no sé qué. Y yo, ya voy cerrando este comentario porque quiero para abrir la cancha con la polémica de hoy, que podría ser la de mañana y la de hace 3 días atrás. Yo sostengo, de hecho yo sí sostengo, no soy autoridad de gobierno, que en Chile sí hay presos políticos, ¿ya? Y creo que es posible sostenerlo, no es blanco-negro, tiene matices, pero creo que es posible sostenerlo. Lo hemos dicho, sostenerlo. Si uno lo sostiene, al menos funciona. Yo pensé ayer, como ya el café había sido antiguo, dije, bueno, si lo está mencionando de nuevo, hay una bajada, hay una mirada estratégica de gobierno, y además que en tono, porque la entrevista fue, a mi juicio, en tono, a mí me gustó, me pareció bien, yo de verdad cada vez más valoro a gente que puede tener arriba de 35 años, puede tener algo que decir en este mundo actualmente, puede ver, sí, hay gente de 45, 55, 65, hasta 85 y más años que puede tener algo interesante y puede hacer un aporte a la política chilena. Sépanlo, bueno. Y estaba hablando de ella, que tiene su bagajito, habló de algunas cosas más, también fue dura en ciertas cosas, y me gustó, me pareció bien. Tampoco la vi completa, después seguí en otras cosas, y tuiteé, le puse ropa, porque dije yo, y algunos me sacaron la chucha, y volví a hacer otro tuiteo, y dijeron, ¡no! ¡Está bien! Y a las 3 horas, hoy día en la mañana, me entero que ya se disculpó, que ya reculó. Lo que a las 5 de la mañana. Puta madre, Janet, primera vez que tuiteó a favor del PPD, weón. Pero la pregunta es otra. La pregunta es de dónde vino la orden. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién dio la orden? ¿Había lectura? Porque de verdad me cuesta creer que en ese mismo tema, porque podéis cagarla en otra, en ese tema que ya estaba Erche hablado, lo haya planteado sin algún piso, sin algún sostén. De verdad estoy sorprendido. Esa es la pregunta. A mí la verdad me sorprende que te sorprenda. Es muy evidente que la posición de gobierno, de autoridad de gobierno, no es la posición de comentarista. Si nos tomamos unos ricos whisky y conversamos hasta las 5 de la mañana con buenos performance teóricos, podemos concluir que todo preso es un preso político. Hay teoría para todo. Pero el contexto, a mí me parece que el gobierno está ordenando un desorden estructural, tratando de sostener una estantería que se cae por todas partes porque conceptualmente, ¿no?, el tema de la seguridad los tiene resquebrajados interiormente. Y la noticia es que los va a seguir resquebrajando más. Digo yo, a ese pequeño grupito que hablo de dignidad, que logró el 25% de los votos en primera vuelta. Pero particularmente el tema ahí, el ruido, es ese sector minoritario pero ruidoso que son los 600.000 votos de Jaude. Son sectores cargados de verdad, naturalmente, de verdad absoluta, propias de la izquierda, verdad absoluta como las que tiene la derecha, que son derecha e izquierda unos lentes para mirar la realidad, una forma, un lugar desde donde yo miro la realidad,
con mucha certeza, y la realidad se está moviendo muy rápida, ¿no? Entonces, allí donde había certeza, hoy día hay dudas, porque esto no se trata de quién tiene la razón, se trata de poder. Y el poder cada vez más se afirma en ser capaz de conectar con sensaciones instaladas en las mayorías, no en grupos autoconvencidos de cosas. Y ahí está la fractura. Probablemente no tuviste ningún problema, y la ministra tampoco lo tuvo en su timeline. El tema tiene que ver con que y al gobierno tampoco le preocupa lo que diga la derecha. Al gobierno le preocupa la sensación que da ante la ciudadanía. Pero si hay un titular que va a generar ruido para un momento en que el gobierno necesita apoyo transversal en el Parlamento para una salida a lo Boric en el tema Araucanía, que a mi juicio ya es una suerte de este famoso estado intermedio, que es una suerte de realismo sin renuncia, es un realismo sin renuncia. A mi juicio, ¿no? Tenemos que comprender que la realidad le está diciendo al mundo que llegó a gobernar que es mucho más compleja, y están dando bote ahí. Salieron de la asamblea de Gómez Milla y tienen que hacerse cargo que están gobernando para la gente que vive en el sur, que votó mayoritaria y abrumadoramente por José Antonio Kast en primera y en segunda vuelta, y la gente que en el norte votó por París. Aquí tienes otras percepciones que no han cambiado porque cambió el gobierno, ¿no? Y entonces, de lo contrario, yo creo que el gobierno se da cuenta de esto, pero no es capaz de articularlo en su mundo político, y se está demorando mucho, está quedando timorato, está quedando lento. Está quedando, me acuerdo de un personaje de Les Luthiers, el príncipe Vasili. Y ahora el príncipe Vasili, quien vacila y se da vueltas para no tomar una decisión. Y la única decisión va a ser tarde o temprano que van a haber militares en la Araucanía. Entonces no quiere así. Señor, saca de mí este cáliz. Porque la realidad es muy porfiada, es muy porfiada. Y aunque, de nuevo, en un carrete largo, bien regado, conversado y lleno de libros, con Gabriel Boric, los cuatro podríamos terminar abrazados, riéndonos y concluyendo que efectivamente los grandes problemas de delincuencia o los problemas del mundo mapucho se resuelven con medidas estructurales de largo plazo. No hay en este minuto largo plazo. En este minuto solo hay cortos plazos, y el gobierno cada vez más lo está entendiendo. Entonces, esa sorpresa emana del hecho de un diagnóstico equivocado. Pensaron que porque llegaban ellos, entonces iban a ser recibidos por brazos abiertos por el mundo que está alzado en armas contra el Estado, porque ellos le habían dado la razón, porque habían empatizado, porque le habían hecho guiños, ¿no? Y resulta que, oh sorpresa, el tema no era Piñera, no era la derecha represiva, dictatorial y abusiva. El tema era cualquiera que encarne el Estado. Y en el caso de Yaitún lo deja claro. Le declara una guerra al Estado, ¿no? Y todavía el presidente no responde, ¿no? Cuando a un presidente le declaran la guerra, ¿qué hace? Directamente. No hay eufemismo en esto. No hay lenguaje retórico. Podemos analizar por qué ocurre eso. Para los espacios de conversación, y de nuevo, que tendríamos un seminario súper interesante, pero la gente no quiere análisis, no quiere autoridades que estén de comentaristas, quiere soluciones, porque el tema de la seguridad aunque tiene distintos componentes con distintas características, a la hora de la presentación a nivel de opinión pública es una sola gran foto, una big picture, ¿no? Y ahí el gobierno está completamente acomplejado, sin haber tenido nunca, esto resulta evidente, leyeron mucho en la universidad, pero nunca leyeron El Príncipe de Maquiavelo y lo que tiene que hacer el príncipe que aconseja Maquiavelo. Y las cosas que aconseja Maquiavelo son maquiavélicas, ¿no? Así están denominadas. Y entonces se necesita un espíritu, se necesita una actitud,
¿no? Que no es la que estoy viendo en las autoridades. Se necesita una comprensión de que el ejercicio del poder es implacable y es sorprendente para todos. Y se tienen que tomar, cuando hay que tomar decisiones difíciles, no te puedes demorar. Tienen que ser con la rapidez de un cirujano de urgencia. Y eso no está ocurriendo. Entonces, este desangre político por una guerra conceptual es simplemente una parte de una cuestión mayor, que es un desafío, como lo tuvo la derecha, de salir de su marco ideológico, porque la realidad le decía, el modelo, las reglas del modelo neoliberal no me dan. No, sí, que vamos a las macroeconomías, la obsesión de Piñera, no, las reglas económicas. No, nada. Y le explotó en el estallido y de ahí para adelante. Y después con la pandemia se le profundizó y terminó desangrándose con los retiros y todo. A Boric y a la izquierda le va a pasar lo mismo si no salen de esos lentes estrechos para mirar la realidad que se llama izquierda, porque el país no es ni de izquierda ni de derecha. Alberto, dame un segundito antes que hagas tu punto. Dale. Es que es específico sobre lo que dice el Mirko. Lo voy a decir así. Mirko tiene razón en lo que ha planteado. Yo suscribo 100% lo que dice, salvo que uno demuestre lo contrario. Y yo creo que hay un espacio para mostrar lo contrario, pero creo que este gobierno no lo va a hacer, porque no tiene el suficiente fondo, por miles de razones propias y ajenas. Lo que yo quiero decir con la enunciación del concepto preso político, lo podríamos utilizar en más cosas, pero quedémonos con ese ejemplo porque la ministra nos regaló ese ejemplo de nuevo anoche. Yo insisto en la tesis que uno podría sostener ese punto y abrir una conversación. Decir, mira, claro, desde un punto de vista formal no existen los presos políticos, pero en realidad esta conversación no es formal. Y entonces te das el tiempo, asumes todo lo que estamos diciendo son puro riesgo. Profundizas, vas acompañado de políticas públicas y dices, sí, de alguna manera sí, porque hay gente que efectivamente está presa, no por ir a hacer un gesto delictual para llevarse algo para la casa, para sí, sino que efectivamente lo hace por una convicción, por una causa. ¿Justifica eso su opción? No, pero implica una concepción distinta. Estallido social, Gualmapu por de pronto. Y uno podría establecer, eso no está pasando, porque el problema es que a veces se hace como un gesto, como una falsa conciencia, pero se sigue haciendo una política tibia, no quiero decirlo de derecha para no caricaturizarla, pero clásica. Ese es mi punto. Entonces, lo que plantea Mirko, completamente de acuerdo. Lo único que quiero dejar solamente establecido es que hay una posibilidad de hacer cosas distintas, pero eso implica una batería de recursos, de fondos, también de base de apoyo para poder avanzar, y de una mirada estratégica de que en realidad no vas a terminar, que es lo más probable ahora, con militares en la Araucanía. Yo estoy de acuerdo. A ver, hay muchas formas de plantearse frente a esta situación. En el fondo hay una sola, a mi juicio, pero voy a tratar de recorrer un poco el camino. A ver, evidentemente hay un problema de definiciones en el gobierno, de definiciones que se hacen antes y que tienen que ver con este tipo de reunión, ¿ya? Que es un tipo de reunión posmoderna, ¿no? En la cual se sientan y dicen, no, pero es obvia la respuesta, ¿eh? Obvio que hay presos políticos. ¿No? Yo estoy de acuerdo con que hay presos políticos, pero obvio que hay presos políticos. El problema es que te llegan dos torpedos gigantes, como te van a llegar cuando estás en el gobierno, y tú digas, sí, pero es que se nos ha hecho insostenible decir que son presos políticos. Llámate a 4 abogados y que hagan que estén allí para poder contradecirte o que estén allí para poder preparar el argumento. A ver, comparemos. ¿Cuáles son los presos? Ya, vamos a meter en el paquete. No me meta nadie más en el paquete. O sea, a ver, este concepto nace del estallido social. No me meta nadie más. Las tesis así expansionistas no. Son los presos del 18 de octubre. ¿Son los presos del 18 de octubre y del 10 de noviembre? No. Son los presos del 18 y el 19 de octubre. ¿Ya? Y anteriores, que son casos.
¿Por qué podrían ser presos políticos? Porque la pena de estar, por ejemplo, detenido todo este tiempo sin juicio deriva fundamentalmente del hecho de que se les aplicó la ley de seguridad del Estado. Y esa decisión es una decisión política. Tenemos un punto. Bien, ticket. Y este gobierno no habría aplicado la ley de seguridad del Estado para esos casos. Por tanto, nosotros no reconocemos, sin desconocer la investigación, la necesidad de la investigación, no reconocemos el hecho de que estén presos en esas condiciones porque nosotros no habíamos aplicado la ley. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que la gente que disparó y que mataron a una periodista en Estación Central ahora están con arraigo domiciliario. Se cambió ahora. Sí, cambió ahora. Después del problema político, pero estamos hablando de una situación en la cual una situación como esa daba para un arraigo domiciliario según el gobierno, ¿no? Y por tanto, efectivamente, me pueden acusar de lo que quieran, pero tengo una visión un poco más laxa respecto a aquello, ¿no? En fin, tú empiezas a construir tu argumentación. Y cuando estás allí, llamas a todos los ministros, entendiendo que te va a ocurrir que en las entrevistas, y das una instrucción. La instrucción, ¿cuál es? ¿Hay o no hay presos políticos? Sí, no. O la respuesta puede ser, perdone, eso lo ve la ministra de Justicia. No, pero es que yo tengo mi opinión personal. No la voy a dar porque soy ministro, estoy a cargo de un ministerio. La ministra de Justicia y la ministra del Interior son las personas que pueden dar una referencia al respecto. Punto. Esa es la línea comunicacional. ¿Cuándo se perdió esa línea? Se perdió en la medida en que hay un problema, que hay dos problemas que yo veo. Primero, de que todos estos errores, lo que lo comentamos muchas veces respecto a la convención, estos errores no son comunicacionales, son problemas políticos. Hay definiciones que faltan o definiciones que sobran. Pero hay un problema de equilibrio en las definiciones que hay. Y en segundo lugar, hay un problema de creer de manera nominalista en las definiciones. Es decir, gran parte de las soluciones que nos plantea nuestra época, y vamos a decirlo así, poseídos por el espíritu de Ñuñoa, los políticos chilenos han tomado la decisión de retrotraerse al nominalismo, al viejo y querido nominalismo medieval, que básicamente confiaba en que los nombres lo hacían todo. Y se cambia el nombre de las cosas y entonces cambia el fenómeno. Ahora a partir de una tesis constructivista, postestructuralista, todo lo que ustedes quieran, pero nominalismo puro y duro. Cambies el color de las cosas y cambiará la cosa. Cambies el nombre de la cosa y cambiará la cosa. Bueno, no es verdad. El nominalismo no es verdad. Hay un peso simbólico, siempre, por supuesto. Todo lo que quieran, pero no es verdad. Entonces, y hay un problema de confiar en exceso, entonces, en que esas palabras cargadas de sentido, por el mero hecho de que están tan cargadas de sentido en un momento determinado de la historia y en un grupo determinado de personas, se van a proyectar con facilidad. Y para decirlo en simple, Ñuñoa no le va a ganar a la Araucanía. Nunca en la historia de Chile, hay que escucharlo súper bien, Ñuñoa le va a ganar a la Araucanía. Yo viví muchos años en Ñuñoa, tengo la mejor de las experiencias, en fin, me encanta Ñuñoa, pero nunca Ñuñoa le va a ganar a la Araucanía. Quien puede ganar a la Araucanía es Pudahuel, Maipú, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, La Cisterna. Son esas comunas las que pueden ganarle a la Araucanía, porque las grandes disputas políticas y sociales del país residen allí, no residen en Ñuñoa. Y en ese contexto, es decir, el problema está
allí donde están depositadas las grandes dificultades. Y eso el gobierno no lo está haciendo, no lo está llevando, no lo está trabajando. Hay muchas formas de trabajarlo, muchísimas, pero cualquiera podría ser buena en sí misma. Ahora, para mí el problema de fondo es que hay un clima, o sea, yo veo los informes semanales del gobierno en redes sociales, de los distintos ministerios, y a mí me apabulla, de verdad me parece como medio absurdo. O sea, aquí ahora hoy día estuve el fin de semana en Madrid con mi familia, sacamos a los niños a dar una vuelta, estaban como provincianos, descubrí que eran provincianos, entonces como que para ir a Madrid, sí, se quisieron ir a cortar el pelo, querían, estaban así como, oh, increíble. O sea, Inmigrantes y provincianos, una weá y ya. provincianos, estaban así, pero así. Pero Ñuñoa, Y son chiquititos, o sea, estaban ahí ya. Bueno, estábamos en Madrid y bueno, Madrid es mucho más politizado que Valencia, bastante más. Entonces, la gente comenta mucho y era así como Vox Populi, ¿ya? No Vox Populi. Oye, está difícil Chile, ¿eh? Está complicado Chile. Bueno, ese comentario que hiere el corazón de los chilenos más críticos, incluso, así como que ¿ya? La gente que adentro salía y decían, oye, pero Chile es un país tan estable. No, sí, por supuesto, es súper fantástico, qué sé yo. Bueno, esa sombra que se cierne sobre nosotros no es aceptada. O sea, no se ve el espacio de esa sombra. Hay declaraciones y hay cosas, pero a ver, ¿cómo va a ser que tú no te hagas cargo, ¿ya? En tu reporte semanal como ministro, como ministra, ¿ya? No te hagas cargo de las dificultades que estás viviendo? Yo creo que es súper importante como señal propia, además que efectivamente eso lo ve un grupo súper reducido de personas, pero como señal propia, ¿ya? Es bueno pronunciar las palabras que tú mismo estás considerando medias prohibidas. Y los problemas que te atormentan, los problemas por los cuales en la noche no puedes dormir. Es súper duro en política. La política es como, imagínense, como perderse un gol en un clásico, ¿no? Así, un gol así de esos espantosos, así, debajo del arco, ¿ya? Y pegarle con el tobillo y que salga para arriba, y salga por arriba, o, en fin. Bueno, esas cosas que pasan, al jugador obviamente no lo dejan dormir, a los políticos les pasa lo mismo. Cuando te equivocas, pero es horroroso. Entonces, ¿por qué no dar un espacio a eso? Yo creo que el gobierno está cometiendo demasiados pecados en demasiado poco tiempo y tiene que resolverlo. Son muchas cosas las que tiene que hacer. O sea, ya no viene el momento de decir, mira, con esto aplica un poco de autocrítica y ya está, o aplica un poco. No. Ya es un momento en el cual tienes que sentarte y decir, ya, diseño completo. Pum, 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 y a jugar el partido así. No podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. No hay derecho a equivocarse. Creo que es así de simple porque los errores han sido muchos y muy, muy grandes. Nos quedan 10 minutitos de podcast, pero veamos un video semi-publicitario de un gran amigo, los invito. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Salinas y los quiero invitar a un concierto que voy a hacer este 19 de mayo a las 21 horas. Voy a estar tocando música de mi recientemente disco lanzado Cristales, voy a tocar música del disco anterior, solo piano, y tengo invitados de lujo. El Cuarteto Austral, va a estar el Macha Aldo Asenjo cantando canciones y con el piano, y todo bajo el punto de vista electrónico y moderno de Martín Benavides. Es un concierto imperdible, el jueves 19 de mayo en el Seina a las 21 horas. Las entradas están en venta en Punto Ticket y no se lo pierdan, a menos que no quieren que les llegue su cabeza de caballo.
está, para recordarles nomás que este jueves Eran. salinanelseina.ticket, aquí las entradas, ¿ya? Recuerden que ya se matriculó con nosotros para la segunda parte del Vals de la Cosa Nostra, y capaz que no sean Vals, capaz que sea otra, puede ser quizás la polca de la Cosa Nostra, quién sabe lo que se le ocurra, aunque no sé si Oye, es una polca en este rato. Mirko solucionó el problema y encontró por ahí en contexto factual los porcentajes del texto idéntico, 35%, cambio menor 8,1% entre la Constitución del 80 y la nueva, eventualmente nueva, 43% en total, entonces es artículos originales de 1980. Eliminado un 3,8%, cosas nuevas, completamente nuevas, un 15%, y cosas con un cambio mayor, un 37%. O sea, más o menos partida por la mitad en el fondo, entre cambios importantes Entre lo viejo y lo nuevo. entre lo viejo y lo nuevo. Una buena amalgama entre experiencia y juventud, como cantaría. Tal cual, Sí, tal sí, cual. de hecho podría ser. Oye, tenemos Ricardo. seminario. Quiero avisar porque corrimos la fecha del seminario, ¿ya? Por un tema tenemos invitados de envergadura y por lo tanto tuvimos que hacer algún ajuste. Nos vamos al 3 y 4 de junio. Es el seminario que corresponde a mayo, el mensual que corresponde a mayo, pero lo movimos una semana, viernes 3 y 4 y sábado 4 de junio. ¿Qué hacemos con los matinales? La pregunta que nos hacemos en este seminario, que en realidad es Telepolítica 3, de alguna manera, la tercera pata. Y les voy a contar solo un invitado que tenemos. Tenemos 2 o 3 invitados, pero con el que vamos a abrir el día viernes, con el señor José Antonio Neme. ¿Ah? Va a estar Neme en una conversación imperdible en el seminario, dirigido por Mirko Magari, con la presencia de Alberto Mía. Vamos a conversar y un tipo que ha estado en varios rangos televisivos, ha sido hombre ancla en las noticias, estuvo después partiendo probablemente en el mejor momento de Pauta Libre, marcando en pocos meses una weá así como que movió la cosa, y de repente decide irse a los matinales, se vuelve a Mega, en fin. Yo creo que hay mucha experiencia ahí recorrida, así que vamos a una conversación imperdible con José Antonio Neme. Pero yo quiero contar igual otra de las invitadas. Bueno, usted quiere, por supuesto. No, lo que pasa es que estuve conversando todo el fin de semana, digamos, para ver el tema en detalle con Antonella Esteve, y Antonella va a preparar un especial Lavín Pancho Vidal. Con enfoque de género, ¿no? Con enfoque de género. Sí, ¿ya? Muy bien. Un especial Lavín Pancho Vidal. Sí. No, va a estar bueno el seminario, va a estar súper bueno el seminario. Yo creo que además va a estar bueno en estos tiempos, sobre todo para alguna gente que empieza como a complicarse porque, pero es que de nuevo los medios, la propiedad, la teoría conspirativa, etcétera. ¿Cuánto hay de eso, cuánto no? Va a ser interesante. O sea, por de pronto, con esas miradas vamos a, yo creo, entregarnos una opinión. Así que los dejo cordialmente invitados. A partir de mañana ya están disponibles para quienes quieran comprar su ticket para ir al seminario de mañana en seminariolacosanostra.cl. Y bueno, los que están en la membresía ya saben, ya están inscritos de antemano todas las actividades que hacemos. Mañana vamos para la tele, cabro. Viene Maribel al seminario, ¿no? Como es de matinales. No me ha respondido, me dejó en visto. Ya. Sí, eso. Así que yo no. tengo un reloj de mi abuelo que no sé qué hacer con él, así que podríamos mala onda. Yo estaba gestionando invitar a Maribel y usted al tiro. Ya, mañana nos vemos. Podemos invitar con Manolito Neira. ¿Ah? ¿Por qué Manolito Neira? Podemos hacer una sección de matinales del recuerdo. Matinales del... ¿Era uno de los compradores? Sí, ¿te acordáis que fue una polémica en su tiempo? No sé. Es que la gente. La gente no sabe, pero tú eres más farandulero que yo. No, pero es que yo soy de la cisterna, entonces todo llegaba ahí. Puede ser. Oye, yo solo termino, deberíamos lo conversado con el tema de la convención. Solo decir la jugada maestra que hizo el rector de la UC. Sí. 3 días antes mandó a callar a Marcela Cubillo y salió todo el rojerío, incluyendo todo el mundo. Bien, rector. Una vez que estuvo adentro, sí, la UC, no, todo el mundo, hasta los de la Chile defendiendo al rector de la UC, hicieron una contribución, Marcela Cubillos, in your face, no sé qué. Voto rechazo, listo. Listo. Puta madre, weón.
Es un Qué grande, jugador, qué es un jugador, jugador, qué es un jugador. jugador, no, no. ¿Y por qué Se pasó. votará Carlos Peña? Un Sánchez por 10 Boric. Así Claro, vamos. falta el Rayado, menos Boric, más Sánchez. Sí, no, es Claro. que Oye, no se piquen si lo que estamos haciendo es reconociendo habilidades, y no, es un Claro, no lo quiero jugador. jugadores de la no, jugadores, claro, poder de juego en la cancha. Mira, yo sé que vamos a terminar, pero quería hacer una reflexión final, dale. porque es cierto que la izquierda va a terminar igual que la derecha hecha bolsa después de este periodo de gobierno, la derecha del periodo anterior. Y buena parte de esa rajadura va a tener que ver con esto de Yaitul, con Héctor Yaitul, que es como un símbolo del mundo de la izquierda y todo ese imaginario de los que luchan y resisten hasta el final, y etcétera, etcétera. Hay que entender quién es el enemigo de Yaitul. El enemigo de Yaitul no es, por cierto, Gabriel Boric, no es el Estado chileno ni son las forestales. A esta altura, el gran enemigo de Yaitul y del mundo de la CAM, y por eso la dureza de su comunicado, que es algo que le estaba esperando poder remarcar, simplemente confirma lo que ya había comunicado la CAM eh, días después de que asume la convención en ese famoso 4 de julio del año pasado, y termina presidida por Elisa Loncón. El enemigo de Héctor Yaitul es Elisa Loncón. Porque ocurre que en Chile pasó algo, ¿no? Con la convención, independiente del texto, ¿no? Y es que efectivamente un pueblo excluido de la conversación política, un pueblo donde hay muchas personas, Elisa Loncón, entre ellos que han sufrido la discriminación y la marginalidad por el solo hecho de ser mapuche, entran a jugar el juego institucional. Y ese es el fin del negocio de Yaitul, ¿no? Todo, entonces, todo grupo político de la suficiente intensidad como este tipo, que terminan transformando su vida en hacer político, eh, dependen de ciertas condiciones estructurales para seguir subsistiendo y se acostumbran a esa forma de vida y a esa forma de estar en los medios, esa forma de obtener recursos, ¿no? De que cómo se financian las armas que tienen, que se las pasan, de saca plata, son estructuras, ¿no? Son estructuras. Entonces él ve amenazado el boliche y lo que está haciendo es tratando de salvar los muebles. Que tú a estas alturas, con todas las cosas que han pasado en Chile, es simplemente más un empresario político. La CAM es un negocito, es un boliche. Es como cualquiera de las estructuras políticas tradicionales. Y lo que está defendiendo es su supervivencia, porque no sabe vivir de otra manera. No va a dejar el bosque para irse a trabajar a, no sé, qué profesión tendrá, y ahí tú, no sé, de contadora, soprole. No, no lo va a hacer. Entonces, la amenaza es muy fuerte porque la mayoría de los mapuches es gente pacífica, que por cierto hay muchas diferencias entre ellos, pero que en buena medida está representada por los escaños reservados y va a estar representada por los futuros parlamentarios en un congreso que va a tener escaños mapuche. Entonces, está amenazada una forma de vida y entonces se pierde un poco el gobierno porque no comprende que el propio gobierno, por ser un gobierno de izquierda, es la frontera de lo posible. El gobierno ofreció conversar a todos. El gobierno ofreció de poner eh, la ocupación, lo que podría llamarse ocupación militar o resguardo militar o la seguridad militar. El gobierno ofreció todo lo que podía ofrecer. Y cuando eso se rechaza y se declara la guerra, tiene que ser más duro, incluso que lo que hubiera sido el gobierno de Piñera. Porque de otra manera le están tocando la oreja. Bueno, yo voy a hacer que esto dure más porque yo creo que hay, efectivamente, Mirko toca un tema que me parece central y que no tiene que ver con Yaitul ni con la CAM, tiene que ver con el hecho de que el gobierno no está manejando información. A ver, no lo sé, se deduce de sus acciones que no está manejando información. Se deduce de sus acciones que no han tomado decisiones relevantes en términos de desarrollo de inteligencia interna. Se deduce de sus acciones que no manejan hipótesis de trabajo. No digo
teorías conspirativas, digo hipótesis. O sea, tú no puedes trabajar sin hipótesis posibles de lo que esté pasando. A ver, yo hago una pregunta. Si con diferencia de horas tengo una situación insólita, completamente inédita, respecto a uno de los policías, de los carabineros que está a cargo de la seguridad del presidente de la República, que sufre un secuestro, que le disparan, en fin. Si tienes ese dato, que por sí solo ya vale, tienes que tener la hipótesis de que eso sea violencia política, que no sea un delito. Tienes que tener la hipótesis de que sea simplemente un delito y tienes que ir mirando los datos que te van permitiendo decir se fue para allá o se fue para acá la bolita. Estás en lo que se denomina técnicamente una encrucijada. ¿No? Entonces, tienes que saber eso. Si en cierta cantidad de horas ocurre un segundo evento insólito, en el cual probablemente además tengas alguna responsabilidad, no lo sé, que es que se ingrese al domicilio de la ministra de Defensa. Que había descartado tener guardia. A ver, ahí voy, mira, ahí voy. Aquí hay una responsabilidad de carabineros importantísima. Los ministros te pueden decir, descarto tener guardias. De ahí a que tú descartes tener carabineros para esos ministros, hay 1 kilómetro de diferencia. O sea, no hay punto sostenible. O sea, ¿tú crees que no sé, que el FBI va a plantearse ante la posibilidad de no ejercer sus funciones porque alguien le diga deliberadamente que considera que no lo amerita? No, obvio que no. Tú estás viendo que el primer día de gobierno hubo una situación que es compleja, que tiene que ver justamente con lo que habla Mirko de Yaitul, que es compleja, que tiene que ver con la violencia política en el sur. Y esa violencia política, tú sabes que puede derivar efectivamente en un momento en el cual, por ejemplo, supongamos que al gobierno le fuera muy bien logrando aislar por completo a Yaitul, que yo creo que hay algo de eso en la situación de Yaitul, no porque el gobierno lo haya logrado, sino porque es estructural esa situación. Supongamos que está súper aislado. Es obvio que su única forma de poder generar un cambio en la estructura es hacer un acto de gran tamaño. Ya no corresponde la quema simultánea de camiones, no tengo idea, sino que va a corresponder eventualmente un acto en Santiago, por ejemplo. Bueno, eso. O sea, eso es, tienes que tenerlo claro. La ministra de Defensa, o sea, no se puede, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque efectivamente, claro, la pulsión de la gente de izquierda, decir, no, yo no necesito guardia, no, la verdad es que es una exageración, ocúpense los recursos donde corresponden. Ya, pero resulta que yo estoy obligado, y esto es lo que quiero decir, estoy obligado como autoridad o como analista a considerar que el hecho del carabinero escolta de Boric y el hecho de la ministra de Defensa con dos situaciones delincuenciales aparentemente podrían no ser delincuenciales. Estoy obligado. O sea, no tengo alternativa. Tengo que plantearme esa hipótesis de trabajo con una célula de investigación que solo se dedique a esa hipótesis de trabajo. Cualquier persona que hace investigación y que dirige un equipo de investigación tiene que saber que hay un mecanismo fundamental que es no poner de repente a todo el equipo en toda la encrucijada, sino que decirle, no, especialízate en eso, en ese problema. Anda para allá. Olvídate de lo demás. Entonces, eso muchas veces hay que hacerlo. Y anda a trabajar bajo esa hipótesis, como un fiscal que va a buscar todas las pruebas en favor de eso. ¿Significa que es verdadero? No, significa que hay que trabajarlo. Hay demasiadas situaciones conjuntas como para no pensar. ¿Y de dónde viene? O sea, ¿es el evento de Estación Central un evento que carece de estructura política, sí o no? ¿Es solo un encuentro delincuencial
en el marco de las protestas, de las movilizaciones del 1 de mayo. ¿Es así o no? O sea, esa pregunta tienes que tener una respuesta. O sea, dice el presidente, voy a decirlo así, el presidente Piñera, perdón, el presidente Piñera, Dios mío, no, no, corta aquí, corta. Presidente Boric, mañana, sí, presidente Boric, voy a decir Piñera, Pinochet, cualquier cosa ya. El presidente Boric mañana cruza la calle, mañana martes, en la mañana, llega a la oficina, le hacen los ceremonias, entra por la puerta, le hacen la ceremonia de honores, sale por la misma puerta, cruza la calle, entra a Carabineros y le dice, quiero hablar con el jefe de inteligencia. Y se siente y le dice, mire, aquí hay dos posibilidades. O ustedes no se han enterado de nada, o ustedes saben cosas que nosotros no sabemos y no la están informando. En cualquiera de los dos casos, dígame por favor que es la segunda. Dígame que lo sabe y no me ha informado adecuadamente. Porque si no lo sabe, ¿por qué diablo es el director de inteligencia? Entonces, dígame por último que es el culpable, que usted lo orquestó todo, pero no me vaya a decir que además no sabe nada. ¿Cómo hacer? O sea, se requiere un golpe de efecto, se requiere que, a ver, siéntate. Y se requiere que haya una acción proactiva, porque de verdad esta falta de información es algo obsceno, no tiene ningún sentido. El gobierno no va a poder trabajar así, no va a poder trabajar así. Y eso requiere una modificación radical ahora. Fin del comunicado. Fin del comunicado. El tema, bueno, estamos pensando hacer hasta un seminario sobre el tema, sobre el conflicto chileno-mapuche. El temerario de afirmación de Yaitul, porque de hecho estaba pensando todo este rato, porque yo creo que lo que hace es poner también el dedo en la llaga en algo que todavía no se ha trabajado lo suficiente y que tiene que ver con todos los nexos efectivamente de organizaciones mapuches, con el narco, de organizaciones mapuches, con el robo hormiga forestal, con lo que incluso pasa cuando pasan los años y por lo tanto gente durante 5, 10, 15 años se dedica a eso. Es lo que pasó en el desmantelamiento del Frente Patriótico con el Rodríguez, del Lautaro, etcétera. Digamos, de hecho, para eso estuvo la oficina, por las buenas y por las malas, por las dos vías, tratar de desarticular eso. Pero fíjate que cuando ponís el acento y pones el liderazgo... Es demasiado tiempo, son redes de negocio. Estoy de acuerdo, pero lo que solo matizo que sin elementos de prueba, pero sí me refiero, no sé actualmente, no estoy en la conciencia, ni sé exactamente en qué está Héctor Yaitul en este minuto. Lo que sí sé es que durante estos últimos 20 años ha sido siempre alguien que ha tenido, es cierto, en posturas cada vez más radicales, pero ha tenido fondo ideológico. Y yo en ese sentido me parece que la problemática, lo que subyace, es mucho más complejo en organizaciones que ni siquiera sabemos tanto los nombres, porque no les interesa que sepamos los nombres, ni tienen mayores liderazgos que conozcamos, porque no les interesa, porque lo que hay es un chiringuito para generar, digamos, para controlar ciertas rutas y agarrar lucas. Lo último que subimos importantemente Yaitul, además de sus comunicados, fue cuando balearon al equipo de TVN, a Iván Núñez con su camarógrafo, y lo que vimos en ese minuto es que fueron justamente otros grupos mapuches los que querían impedir eso, porque efectivamente hay también mucho acuerdo con las forestales. Está muy podrido el sistema en esa zona. Yo lo único que digo es que Yaitul hasta ahora, insisto, en 20 años, no sé, en los últimos 2 o en el último año, me parece que ha dado cierto fondo ideológico que está en postura radical, estoy de acuerdo, y probablemente no haya posibilidad de avanzar políticamente con él y con la CAM. Bueno, pero a ver, pero Abimael Guzmán también tenía fondo ideológico. Y Sendero Luminoso también. Estoy de acuerdo con tu comparación. Entonces, las consideraciones de la autoridad no tienen que ver con tener o no tener fondo, con haber leído o no haber leído. Sí. De verdad que esta es la tentación fácil de la izquierda, ¿no? El tipo leyó a Marx, y hizo una reflexión teórica compleja de verdad que gobernar hoy día, ¿no? Implica conectar con la grande audiencia. Yo me informo todos los días, no porque me guste particularmente el noticiero, ni que por Radio Cooperativa.
el más escuchado y el más creíble, porque estoy escuchando lo que está escuchando la mayoría de Chile, y a lo que la mayoría de los chilenos que se informan por la radio le asignan el rango de similitud. El gobierno duda, dice, ¿ah? Todos los días hay informes de ataques a retenes, hay un conjunto de significantes de la noticia, ¿no?, que instalan esto en un determinado marco. Y el gobierno gobierna para la mayoría de los chilenos, ¿no?, que están en eso. Yo no es que yo esté de acuerdo con ese marco, lo que yo piense da lo mismo. Lo que estoy haciendo es mero análisis político, ¿ah? En comprender el marco en el que está instalada el espacio de sensaciones, emociones y pensamiento de la mayoría. Es que entonces, cuando le dicen al gobierno, oiga, le declaramos la guerra, y el gobierno todavía no responde a esa declaración de guerra, ¿no?, está muy mal. Está muy mal, porque Boris tiene todo el derecho que no tenía Piñera de declarar a la CAM asociación ilícita terrorista. Obvio, obvio. Todo el derecho. Porque lo está ¿no? diciendo. Claro, Sí, lo y, está hacer, diciendo. pero y hacerlo desde una actitud, ¿no?, que le quede meridianamente claro al país que hay conducción. No, si el único punto, Mirko, es cuando tú señalas y planteas que es una hipótesis posible, sostenible, que es el tema que en el caso de Yaitul, porque lo mencionas en primera persona, pudiera haber también una lógica de ya mantener una forma de vida, un negocio, ¿ya? Lo que yo creo es que probablemente de los actores políticos mapuche, de los actores mapuche en territorio, en armas, probablemente, en mi sensación, no tengo pruebas y tengo dudas, Yaitul probablemente debe ser quizás de los únicos que no le cabe ese calificativo, lo cual no implica que sea igualmente complejo y todo lo que tú dices. Yo creo que las declaraciones de ahora son... Darío, sí, yo desconozco efectivamente, porque tú conoces más las personas, ¿no? Eh, pero en el fondo yo creo que hay una cosa que es bien importante igual aclararle a la gente. Las personas que están en política, en cualquier ámbito de la política, necesitan vivir. Y hacer política es muy caro. dedicarse al ideal. Política revolucionaria, política no revolucionaria, conservadora, todos, la gente buena, la gente mala, para usted, da lo mismo del lado que sea, todos necesitan vivir y todos Exacto. necesitan recaudar para poder hacer su actividad política. O sea, mira lo que voy a decir. Ahora que ya está despejado ese tema, ya se bajaron los sueldos y toda la cuestión. Cuando tú bajas los sueldos a los congresistas, es cierto que había una cantidad de infamia en todo eso espantosa. Pero también es cierto que estructuralmente perjudicaste a los políticos que están creciendo. Porque el grueso de la plata que gana un político se dedica a la política. Si ustedes creen que los políticos van y le depositan el sueldo a la señora, así, no. Los políticos gastan su plata como drogadictos En en la mantener su política. estatus. Y para subir y para contratar un tercero que va a ayudarlo a no sé qué cosa y que va a ir para hacer una operación política, Y para el para bingo de la esto, Junta para de lo otro. Vecinos. Exactamente, todo Es el muy tiempo triste. están en eso. Es una droga. Entonces, claro, el tipo que viene de un partido grande, que recibe financiamiento del Estado directamente, qué sé yo, que va a las elecciones y tiene hartos votos y tiene un colchón, y el tipo, ni hablar, los que se venden a los empresarios, ¿ya?, que sabemos que son muchos y qué sé yo, bueno, todos esos tienen eso resuelto para hacer política. El tipo que no, ¿ya?, entonces tiene que estar ahí haciendo política sin poder ser el que paga el café convocando a la gente a la reunión, cosa que ya arruina la fiesta. Entonces, los que hacen política necesitan esos recursos. Yaitul, como cualquier otro, sí lo necesita. Si lo está haciendo, para mí, esa parte me importa poco. Yo he hecho investigaciones en la zona, investigaciones empíricas, y el tema del robo de leña es una cosa estructural, porque todos los actores entienden, incluyendo los guardias de las forestales, ¿ya?, que es lógico porque son zonas literalmente, Controlables. no, y además, son zonas que están devastadas por una industria que no produce un empleo constante, que produce un empleo circunstancial y que produce situaciones de merma de agua, de contaminación, porque muchas veces agarran cosas de los basurales, se las llevan, las usan de abono, generan entonces contaminación en toda la zona, en fin, o sea, es problemático.
Y toda esa problemática entonces hace que mucha gente vaya, a ver, yo vi cosas como esta, gente que iba, entonces hablaba con un guardia, sacaba leña, le vendía la leña, ¿quién le compraba la leña? El municipio, para darle unas lucas. ¿Y qué hacía el municipio con la leña? Repartirla en la misma comunidad, o sea, y llegaba, repartía gratuitamente la leña. Y a él le llegaba, a esa familia le llegaba la leña, después de haberla vendido. Eso, en manos de Bofill, es un reportaje sobre la miseria humana, ¿ya? Y sobre cómo el robo de leña es avalado por los municipios y cómo... ¿ya? No, se llaman problemas sociales, se llaman diseños mal hechos y donde efectivamente... Entonces, eso estaba esperando, si alguien lo organizó y lo transformó en una estructura de poder, estaba diciendo, o sea, nosotros trajimos las 50 leyes de Sicilia, digamos, o sea, está diciendo. La palabra mafia significa refugio. ¿No? O sea, está diciendo que te vas a proteger de alguna manera y que vas a montar una estructura para eso. Así que a mí eso no me preocupa. Lo que sí estoy completamente claro es que no el día que dio la declaración, el día en que se dispararon los balazos de disuasivos contra Isquiasiches, ese día se debió definir que Yaitul no. Yaitul fuera. Yaitul tiene que perder esta batalla. Ese día tiene que haber estado definido. No se definió ese día. Hoy no se ha definido. Entonces, eso es un problema nuevamente de falta Claro, de porque, resolución. porque la clave de la cuestión, pero están proponiendo la misma que la derecha. Es exactamente lo que no estamos diciendo. Porque lo que le dijimos acá la primera semana al presidente Boric es use su mano izquierda, úsela, pero también use la derecha, ¿no? El problema de gobernabilidad en Chile, que se viene arrastrando históricamente de los últimos 3 gobiernos, este sería el cuarto, de Piñera 1, Bachelet 2, ¿no? Y Piñera 2, tiene que ver con una visión parcial y unidimensional que te da el estar circunscrito a un sector. Tienes que mirar en 360 y usar recursos de izquierda y de derecha. Usar sin complejo la fuerza, la autoridad, los militares, los carabineros, porque son lo que hay, y a la vez apuntar con la misma intensidad y energía a los problemas estructurales, las desigualdades, las discriminaciones, los sometimientos, todas esas cuestiones que sabemos que están en la historia de Chile, que están en el origen de buena parte de la violencia que estamos viendo, no solo en el mundo mapuche, sino también en las ciudades, ¿no? Como Alberto ha dicho muchas veces, ¿no? Chile en estos últimos 30 años construyó una economía, pero dejó de construir una sociedad, ¿no? Y entonces el nivel de rechazo, de marginación, de resentimiento de muchos y muchas personas marginadas por estructuras de trabajo, etcétera, etcétera, se está expresando de manera radical, ¿no? En actos de delincuencia, de desempatía. Lo sabemos, las soluciones a eso son de mediano y largo plazo, pero no pueden ser las únicas. Tiene que haber hoy día un ejercicio de autoridad también implacable para que el gobierno se sostenga, ¿no? Este gobierno nos llegó diciendo todos los terroristas que están en la Araucanía, diciendo vamos a dialogar. ¿Usted no quiere dialogar? Pues mire lo que le va a pasar. Eso tiene que ser ejemplificador, porque hubo voluntad de diálogo. Hasta la próxima semana. Quiero agradecer que me mandaron esto, los chiquillos de Planeta, un librito bonito, una colección, ¿la han visto, no? Que tienen que ver justamente con los tiempos constituyentes. Me llegó de con Montesinos, pero hay varios, ahí donde está el que sacó Carlos Gajardo, en fin. Así una colección editada por mi amiga personal Alejandra Carmona. ¿En serio?
Mira tú. Sí, señor. Por Editora de eso. Planeta. Editora de Planeta. Por eso me llegan, ahora entiendo. Ahora entiendo el humano que estaba detrás del bot. Ya, muchas gracias a Planeta. Siempre es bueno hacer circular libros. Gracias. Habríamos seguido discutiendo, pero ya vamos a llegar casi a las 2 horas y es un exceso, no solo para nosotros, sino sobre todo para los que se latean con estos podcasts. Qué cosas, ¿no? Yo sospecho que tendremos exceso de podcast los próximos meses. Sí, sí. Así que nadie puede viajar para ningún lado porque ya con Alberto damos la cuota extranjero copada Macari. Muy bien. Ya, nos vemos para la próxima. Los voy a dejar con el videíto el de la Cosa Nostra, el vals, lo vamos a poner. Estamos haciendo ahí todo el aguante para que el Camilo llene el Seina este jueves 19. Nosotros nos vemos mañana en el Mentiras Verdaderas en la red. Sufre Mayol con esta noche de terror. 4 de la mañana. Hola. 4 de la mañana. Chao, chao.